está bien. Ahí, ¿me escuchan? Súper bien. Chicos, buenas noches. Los que no me conocían, mi nombre es Juan David Ramírez, soy el referente de Android para el site de Medellín. Esta es una serie de charlas que vamos a empezar a hacer, las estamos poniendo un poco más continuas. La idea es tanto para externos como para gente de Globant, para que se animen y vengan. Les cuento un poquito, asumo que todos conocían Globant. No hay mucho que agregar, el que de pronto no conozca y se quiera acercar a nosotros, le podemos contar un poquito más sobre la compañía. En Medellín llevamos aproximadamente 5 años y medio y hemos crecido un montón. Tenemos 2 oficinas acá en Medellín, asumo que la mayoría son de acá de Globant. Los que no, pues bienvenidos. Les cuento, el día de hoy tenemos a Gerardo, uno de nuestros maestros de la cuenta de Royal Caribbean, y a Diego, otro de los maestros de la Royal Caribbean, pero viene de Miami. Creo que no hay más para agregar. Bienvenidos, espero que disfruten la charla, que sigan viniendo, cualquier cosa que necesiten, por aquí estamos, y no es más. Gracias. Listo, arranquemos entonces. Dame un segundo, comparto pantalla. Espera. Ubícate el... Uy. Aló. ¿Se escucha bien? Listo. Entonces, vamos a arrancar. Si esto funciona. Me parece que funcione. Sí, pues ya el volumen de voz. Listo. Bueno, después de esa breve introducción acerca de Globant, voy a darles primero una introducción, digamos, a la charla. Como bien dijo mi compañero Glover, mi nombre es Diego Recalde. Yo soy un Ranger que viene de Globant Miami. Al que no sepa qué es un Ranger, es básicamente una persona que no tiene un site fijo en la ciudad, como por ejemplo estamos acá en Medellín, en el site de Medellín. Yo vengo trabajando con el cliente Royal Caribbean junto a Gerardo Suárez y algunas caras conocidas que veo por acá. Y les traemos esta charla basados en nuestra experiencia en Globant y en general todo lo que hemos aprendido durante nuestro trayecto acá. Entonces, como para romper un poco el hielo con ustedes, me gustaría saber, y por favor levanten la mano, ¿quiénes no trabajan en Globant? ¿Quiénes vienen de fuera? Listo, perfecto. De todos los presentes, ¿quiénes son desarrolladores Android? Genial. ¿Quiénes son QC o QA? Claudia. Ok. No sé si en el Zoom tengamos algunos QAs, pero es importante que los QA también entiendan esta charla, porque a pesar de que está destinada, digámoslo así, a desarrolladores Android, las herramientas que les vamos a presentar a continuación también van a ayudar a los QC a testear muy fácilmente el performance de una aplicación Android. Entonces, es importante que no solamente desarrolladores Android tengan esto en cuenta, sino también los QA. Listo, arranquemos entonces. Nosotros vamos a hablar de, como la charla lo indica, de mejorar el rendimiento de las aplicaciones Android. Tenemos el primer tema del que vamos a hablar es del overdraw o sobredibujado. No sé si alguna vez lo han escuchado las personas que tal vez no son Glovers, pero básicamente el overdraw es el dibujado de un píxel varias veces en un solo frame, en un solo cuadro. Entonces, ¿por qué eso es un problema? Porque el sistema operativo necesita dibujar varias veces
las cosas que incluso están escondidas en pantalla. Por ejemplo, si tenemos un stack, de tarjetas donde una solamente esconde una parte de la otra, resulta que Android tiene que dibujar esta tarjeta primero, luego dibuja esta tarjeta y por último dibuja la que está acá arriba, basado en algo llamado el algoritmo del pintor. ¿Qué es el algoritmo del pintor? El algoritmo del pintor es básicamente algo que se utiliza originalmente en la pintura, valga la redundancia, para pasar una escena 3D a 2D, básicamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con capas y con profundidad. Entonces, como podemos ver acá en esta imagen, la primera capa que nosotros pintamos acá es la de las montañas. En el segundo cuadro lo que hacemos es pintar, digamos, el terreno. Entonces, vamos viendo que una capa se está sobreponiendo sobre un pedazo de las montañas. Y al final, para dar más esa sensación de profundidad, tenemos unos árboles pequeños al fondo y unos árboles más grandes al frente, como para indicar que estamos más cercanos en esa vista. ¿Hasta ahí me siguen? Listo. Entonces, eso es lo que hace el sistema operativo cuando tenemos un escenario como este, de unas tarjetas apiladas. Entonces, ¿cómo podemos visualizar nosotros que en nuestra aplicación Android tenemos problemas de overdraw? Es súper fácil porque el mismo sistema operativo nos provee unas herramientas con las que podemos chequear esto. ¿Cuáles son? En las opciones de desarrollador tenemos una opción que se llama GPU Overdraw, el cual ustedes pueden habilitar para que les muestre sobre la interfaz una gama de colores que son los que están al lado derecho. Estoy topando un poquito, pero bueno, lo explico acá. Los que están acá al lado derecho, básicamente cuando tú tienes tu aplicación común y corriente, aquí vemos que hay un chat, esto es una lista común y silvestre, podemos scrollear y todo el cuento, pero cuando nosotros activamos la herramienta de Overdraw, de los Developer Options, que más adelante les muestro por dónde está, se ponen unas capas de colores acá. ¿Qué indican esas capas? El nivel de Overdraw o sobredibujado que tiene nuestra aplicación. ¿Qué significan esos colores? La cantidad de veces que se ha dibujado un píxel en un solo frame. Entonces, tenemos el color azul, es un nivel de overdraw, es decir, que un píxel se está dibujando al menos una vez más. Tenemos el color verde, que es el de 2 niveles de overdraw, el rosado, que es para 3 niveles, y el rojo para 4 niveles o más de overdraw. Entonces, como ven en la pantalla derecha, la mayoría de cosas están en rojo, el background está en verde, por aquí también podemos ver un rosado. Entonces, decimos que tenemos problemas de overdraw. Y esto impacta en el rendimiento de nuestra aplicación, porque son varias capas, como lo dije anteriormente, que se están dibujando y que no necesariamente van a estar visibles para el usuario, como en este caso. Entonces, el usuario solamente va a ver la parte de arriba, pero estamos dibujando 3 tarjetas apiladas en pantalla, lo cual es bastante malo. Entonces, otra de las herramientas que tenemos es el Profile GPU Render, el cual, a diferencia del Overdraw, lo que nos da es la velocidad de dibujado de nuestra aplicación en pantalla. Entonces, esta herramienta lo que es un histograma que básicamente se va desplazando de derecha a izquierda y nos va mostrando este gráfico de barras en donde cada barra vertical representa un frame de la aplicación y su alto determina el tiempo que tomó en el dibujado de esa pantalla que estamos viendo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos una barra horizontal, que esta barra horizontal representa los 16 milisegundos que debemos respetar para poder mantener 60 frames por segundo en nuestras aplicaciones Android. Más adelante Gera va a ahondar un poquito más en este tema, pero es muy importante que tengamos eso en cuenta si queremos que nuestras aplicaciones siempre estén fluidas y que no empecemos a tener como lags en pantalla o cuando animamos una cosa que como que se ve lenta. Entonces, por ahí podemos empezar a mirar si tenemos primero overdraw y si no se está dibujando lo suficientemente rápido nuestra pantalla.
Hay otros problemas de performance que hablaremos más adelante, por ahora yo me enfocaré en la parte de UI. Lo último aquí para notar en esta herramienta que tenemos es que las barras que están por debajo de esta línea de los 16 milisegundos están un poco más transparentes, mientras que las barras que están por encima van a tener un ancho más grande y van a tener también un color más vivo, no va a ser como tan transparente, indicando como hay un problema aquí. Entonces, esto es algo que tenemos que tener también muy en cuenta a la hora de nosotros implementar nuestras UIs en una aplicación. Entonces, muy bonito todo esto, pero entonces, ¿yo cómo hago para solucionarlo? Entonces, hay 3 técnicas principales que se usan para mejorar esto. Acá no se ve muy bien, pero una de ellas es remover los backgrounds innecesarios. Muchas veces nosotros le ponemos un layout en pantalla y le ponemos background blanco. Luego ponemos una lista y le ponemos background blanco. Luego ponemos el ítem de la lista y le ponemos background blanco, como para asegurarnos de que sea blanco. Entonces, eso está mal, porque estamos dibujando blanco sobre blanco sobre blanco, creando overdraw. Entonces, esa es una de las técnicas que se pueden utilizar para reducir esto de este rojo que vimos a unos colores ya más azules o true color, que se le llama, por ejemplo, a este background que, como lo pueden ver, es blanco y no tiene ningún otro color superpuesto sobre él. Quiere decir que allí no hay overdraw. Entonces, otra forma de solucionar el overdraw es volviendo plana nuestra jerarquía de layouts. ¿A cuántos no les ha pasado que, o antes, a mí me pasó, yo fui el primero en hacer esa cagada, que fue básicamente, yo tengo, imaginémonos un ítem de una lista, como el que vemos aquí. ¿Quién no ha hecho un linear layout horizontal para esto? ¿Y quién no ha hecho de pronto meter dentro de ese linear layout un relative acá para poder organizar estos elementos? Yo fui el primero. Entonces, eso también es algo que les voy a mencionar porque está bastante mal. Entonces, la jerarquía de layout tenemos que tratar de aplanarla. ¿Qué quiere decir aplanarla? Que no tengamos muchos layouts o vistas anidadas. Eso es muy importante, porque eso también nos va a impactar, no necesariamente en el overdraw, pero sí en la velocidad de dibujado de nuestra pantalla. La última, tranquilo. Dame un segundo, micrófono, por favor. Ah, qué pena, me salté las reglas de juego. Por cada una de estas secciones que vayamos mencionando o explicando, siéntanse libres de hacer preguntas durante la charla. No esperen al final porque de pronto se les olvida o no alcanza el tiempo y ya nos tenemos que ir. Entonces, siéntanse libres de hacer preguntas como el compañero acá. Dame un ejemplo práctico. Lo que hablabas de realizar layouts para los elementos más pequeños, ¿cierto? E irlos anidando. Pues con el fin como de tener como elementos modulares. Sí. Entonces, a ver, esto lo voy a explicar un poco más adelante, pero me adelanto para responder tu pregunta. Y es que nosotros tenemos que tratar de, como lo mencioné anteriormente, tratar de aplanar esa jerarquía de layouts. Pero una de las formas de, digamos, mitigar o atacar este problema de jerarquía de layouts es justamente creando layouts tal vez más pequeños que podamos hacer un include o incluir, el tag se llama include, o mergear en otro layout. No quiere decir de que no podamos tener, a ver, los layouts anidados hay que evitarlos a toda costa. Si tienes layouts básicos que puedas reutilizar, es válido. Habrán aplicaciones donde te pedirán una UI bien loca
que nos ha pasado incluso a nosotros en el proyecto, donde te toca implementar X o Y cosas así, porque es que si no, no me sale esta animación que quiere el diseñador. Entonces, hay ciertas cosas que te puedes obviar, pero en general ahorita que veamos lo de la jerarquía de layouts, vas a ver cómo se puede mejorar esto, y con las tags de include y merge, puedes reutilizar layouts, si es necesario. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta en el Zoom? Acá arriba. No hay nada. Ok, sí, las preguntas de los asistentes no se escuchan porque realmente el audio que sale para el Zoom es del micrófono que tengo yo. Entonces, la pregunta del compañero, espero que me hayan escuchado a mí, pero la pregunta del compañero, ¿la puede repetir, por favor? Quería saber cómo implementar Atomic Design con estas perspectivas. Dale, muchas gracias. Hay una cajita para los que están en el Zoom de preguntas y respuestas, donde pueden poner sus preguntas y podemos verlas allí. Entonces, no veo ninguna por ahora, no que haya saltado ninguna, entonces continúo. Listo, después de la pregunta del compañero, el tercer método que nosotros utilizamos para reducir el overdraw son quitando las transparencias que tengamos. Las transparencias tienen un alto coste en las aplicaciones y nosotros normalmente no lo sabemos, no lo vemos. No lo voy a cubrir en esta charla, pero al final les vamos a pasar un GitHub con los ejemplos y algunos enlaces para que ustedes vean y profundicen en los temas que no vamos a tocar acá en la charla. ¿Listo? Entonces, ya con esto dicho, veamos si no hay preguntas acá para que pasemos al código, si les parece. A ver. No sé por qué. Ok, tenemos una pregunta de Alicia Beltrán en el Zoom que dice, ¿usar include no anida el layout? Depende. Usar normalmente include sí te anida un layout, pero pasa que a veces tenemos, y de nuevo me estoy adelantando, tenemos como container un frame layout, por ejemplo, y en esa otra vista que queremos incluir, también tenemos un frame layout. Si hacemos un include, lo que va a pasar es que nos va a quedar un frame layout dentro de otro frame layout, ¿correcto? Para eso existe el tag merge. Como los parents son los mismos, al yo poner con merge ese layout donde necesito, me queda un solo frame layout y mi vista que acabo de meter acá. Entonces, no necesariamente generamos overdraw, sino que debemos saber qué tag utilizar en ciertas ocasiones. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces vamos a pasar al código. Denme un segundo, yo acomodo acá el ambiente. A ver, acá. Listo. Los que están acá ven bien tanto el Android Studio como el device. Listo. ¿Cómo estamos en el Zoom? Listo, perfecto. Entonces arrancamos. Veamos.
Acá tenemos una aplicación que es muy parecida a los screenshots que les estaba mostrando anteriormente en los slides. Entonces lo que vamos a hacer aquí, primero déjenme yo limpio esto. Vamos a irnos a las opciones de desarrollador. Vamos a buscar acá GPU. Para que se vea aquí. Perdón. Venimos acá a Debug GPU Overdraw y lo que hacemos es tapear acá y le damos Show Overdraw Areas. Entonces ven que allí se me pusieron esos colores en la pantalla. Ahora vamos a volver a nuestra aplicación y está toda roja. Y es una simple lista donde yo puedo scrollar para arriba y para abajo. Saca mi mouse. Perdón. ¿Dónde está mi mouse? Deme un segundo, le hago un poco de zoom al Android Studio, que la verdad sí está muy pequeño la letra. Creo que ahí está mejor. Listo. Ahora, sabemos que tenemos overdraw de un nivel 4 o más, porque vemos casi todo rojo. Vemos que en la imagen del avatar también está rojo. El background se ve un poco rosado. E incluso la action bar en la parte de arriba tiene un poco de overdraw, si lo alcanzan a notar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar el overdraw? Entonces, ¿con qué arrancamos? Arrancamos removiendo backgrounds innecesarios. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Entonces, me voy a ir primero a la activity principal. Vemos que acá, déjenme yo oculto el preview un momento. Vemos que acá tenemos un background. Vemos que acá tenemos otro background. Entonces, voy a eliminarlos. Listo, aquí no hay más backgrounds. Entonces, ahora nos vamos a ir al item. Y vamos a ver acá qué tenemos. Acá tenemos que este linear layout tiene un background. Este image view tiene un background. Como ven, los ítems que no tienen un avatar tienen un color. Este linear layout tiene también otro background. Este relative layout también tiene otro background. Y este text view también tiene otro background. Entonces hasta ahí removimos ya los backgrounds innecesarios de la aplicación. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar de nuevo con estos cambios a ver qué pasa con el overdraw. Entonces acabamos de remover gran parte del overdraw. Pero ¿qué pasa? El color de los que no tienen un avatar ya no está. Hay un espacio vacío. Y la parte superior de la pantalla, que es la action bar, todavía tiene overdraw. Pero ya removimos todos los backgrounds. Listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Para reducir incluso más el overdraw, lo que vamos a hacer primero, vamos a atacar la lista. En la lista, en la imagen, digamos que está bien, pero estamos perdiendo información en la celda, que es el color para quienes no tienen un avatar. Entonces, lo que vamos a hacer es acá en el código, vamos a irnos al presenter al adapter de esta lista. Y lo que podemos hacer acá es venirnos acá al onBind, como vemos se está aplicando el avatar acá. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo que podemos hacer es preguntar si el Glover, si el resource del Glover no existe. Entonces lo que hacemos es tomar el image view que tenemos aquí, que se llama Glover Avatar, y lo que vamos a hacer es setearle un recurso que sea el color que teníamos allá en la lista. Y si el Glover sí tiene avatar, pues acá lo que hacemos es simplemente en el else
pasar esto para acá. Entonces vamos de nuevo a ejecutar y veamos cómo nos va. Sí. Puede que sí, pero como esto es un color y quería mostrar como los tipos de errores que nos pueden pasar, lo hice de esta forma. O sea, utilicé a G-Glide simplemente porque es una librería de carga de imágenes, pero no necesariamente esta es la única solución. O sea, podría utilizarse como placeholder si estamos usando una librería como esta. O que si hay un error con la carga de la imagen, nos cargue X o Y imagen o color. Lo hice de esta forma para mostrar que durante el reuso lo que hacemos es simplemente setear el color o setear la imagen. ¿Listo? Entonces, como ven, ya nos apareció el color. Ya tenemos el color y el overdraw sigue de este color azul. Ahora necesitamos la action bar. Para la action bar, ¿qué hacemos? Esa action bar yo no la tengo en el layout. ¿Qué se les ocurre? ¿Ninguno? Es la fácil. Pero acá un compañero dijo quitarla. Es la solución fácil. Y tal vez poner nuestra propia custom action bar o toolbar. Pero no la vamos a quitar. Entonces, vamos a ir un poquito a pensar un poco más y no nos vamos a ir por la salida fácil, sino que tiene que ir esa action bar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que las aplicaciones, cuando tú las creas, ellas tienen un tema asociado por defecto. Tú le sobrescribes los colores primario dark, el accent y ya el resto de configuraciones que tú le quieras poner. ¿Ok? Como este tema hereda de uno que tiene action bar, nos está poniendo la action bar por defecto. Ahora bien, estos temas, aparte de estos colores que sobrescribimos, ¿qué más tienen? Tienen backgrounds. Tienen un background por defecto. Entonces, en este caso, lo que nos está generando ese overdraw de más es el background que tiene el tema por defecto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podríamos quitar la action bar, como dijo el compañero, o podríamos venir acá a la pantalla principal y como mi activity tiene un window al que yo puedo acceder, lo que puedo hacer es simplemente setearle el background drawable como null. Y eso me quitaría el background, pero adicional a eso me mantendría los colores que necesito yo como primarios, secundarios o terciarios, que no los tendría si llego a quitar la action bar o llego a quitar el tema. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutar de nuevo nuestra aplicación. Y ahora se ve así. ¿Por qué creen que se ve así? Quitamos todos los backgrounds. Y aparte de eso le quitamos el background al tema. Entonces lo que vamos a hacer allí es ponerle el background a un elemento donde sí lo podamos tener respetando el overdraw. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer acá es venirme al contenedor y le voy a poner el background que teníamos de color blanco solamente al recycler. El resto de backgrounds ya los volamos, ya arreglamos el tema del adapter. Ahora vamos a ejecutar de nuevo nuestra aplicación. Y aquí está. Ya la action bar no tiene overdraw. Entonces, de esa forma nosotros podemos reducir el overdraw de nuestra aplicación de una forma muy sencilla, solamente poniéndole atención a qué backgrounds estamos poniendo y cómo el tema nos está afectando tal vez en nuestra interfaz. Entonces es importante que tengan estos conceptos en cuenta. Todo este código, les repito, va a estar disponible en un GitHub que al final les vamos a compartir junto a otros enlaces para que ahonden más en este tema. Entonces, volviendo acá a la presentación, denme un segundo. Dejo esto preparado. Mientras tanto voy a ver que acá hay unas preguntas en el Zoom.
Alicia pregunta, en caso de tener un background en adapter, ¿dónde debería estar el background? Porque a veces el ítem debe tener uno y el contenedor otro por temas de estética. O todo depende de evaluar el diseño versus performance. Todo depende, realmente. Porque muchas veces nosotros vamos a tener tipo un background de un color y quieren que en ese background de ese color tengamos unas tarjetas con un color totalmente diferente. Eso nos va a generar overdraw. Pero hay veces que si el overdraw no es demasiado, podemos, digamos, comernos ese overdraw siempre y cuando el resto de la aplicación esté performando bien. Entonces, si es algo totalmente necesario y no encontramos la estrategia para reducir el overdraw al menos a 1, a veces nos podemos comer un overdraw de 2x y está bien. Pero si empezamos a ver rosados o rojos, mitiguémoslo. ¿Listo? Ahora bien, lo que dice la compañera, o todo depende de evaluar diseño versus performance. También, o sea, si yo tengo un diseño que me va a generar más de 4 niveles de overdraw, o sea, tratamos de negociar eso y decimos, ve, es que esto me va a impactar el performance. Entonces, no podemos hacer esta UI así como la querés porque nos va a afectar ese performance. Entonces, también es cuestión de negociar. Listo. Ahora, pasando de nuevo acá a la presentación. Ya que vimos esto, esta vaina nunca funcionó. Déjalo ahí, yo te digo. Ya que vimos esto, les hago otra pregunta. ¿Quiénes se han visto hasta el segundo capítulo al menos de la serie El Mandalorian? El Mandalorian de Disney, de Star Wars. 3 personas nomás. Bueno, lástima. Pues las personas que se lo han visto van a entender el siguiente slide, porque vamos a hablar de la jerarquía de layouts. Entonces, ¿qué pasa? A partir de este momento, si no lo conocían o si no lo han usado casi, el constraint layout va a ser su mejor amigo. Y el personaje este dice, I have spoken. Y es lo que él diga. Entonces, no les estoy diciendo que hagan lo que yo digo, pero ténganlo en cuenta, por favor. El Constraint Layout salió hace unos 2, 3 años, la versión 1.0. Y yo fui uno de los developers que incluso cuando el Constraint Layout no había salido, lo ignoraba porque no me quería meter en esa madre. Yo seguía con mis linear, seguía con mis relative, todo chévere, generando overdraw por montones, creando una jerarquía de layouts gigante, chévere, hasta que vi esto. ¿Cómo podemos aplanar una jerarquía de layouts? Con el constraint. Constraint nos deja hacer un montón de cosas que yo en un inicio, nada, hasta que empecé a usarlo, empecé a descubrir propiedades totalmente random que las usaba y yo decía, mierda, ¿dónde estaba esto antes? Entonces, es importante que empiecen a utilizar el constraint layout y a migrar los layouts que tengan a constraint layout por este tema de la jerarquía de vistas. Entonces, ok, para atacar tanto el overdraw como la jerarquía, el tema de la jerarquía de vistas, tenemos varias herramientas de diagnóstico. Una de ellas es el systrade o trazado del sistema. A partir de Android 10 se llama, los archivos se llaman, aparecen con un nombre de un programa que se llama Perfetto a partir de Android 10. Esto lo que hace es básicamente, te corre un script donde te saca las cosas del sistema como batería, la memoria que se está consumiendo, el procesamiento, todo esto,
y con eso tú también puedes utilizarlo para empezar a ver como en dónde hay picos de la batería o dónde hay picos de memoria, ese tipo de cosas. No lo vamos a cubrir acá porque ese systray, para poder verlo, te toca bajarte un archivo, un script de Python, te toca configurar obviamente el Python, te toca ejecutarlo, no te ejecuta, entonces te toca ir a internet a buscar por qué no te está ejecutando el systray, etcétera, etcétera. Entonces no es tan sencillo como lo que acabamos de ver del GPU Overdraw, y ahorita se los muestro que se me olvidó mostrarles la otra herramienta que era el Profiler. Otra opción es que lo acabo de mencionar, es el Profile GPU Rendering, que es el histograma que vimos de las barritas. La otra es el lint, aquí no se alcanza a ver casi, pero el lint es una herramienta que nos provee Android para darnos cuenta de qué partes de código tal vez están mal antes de que nosotros incluso ejecutemos la aplicación o no. Entonces, acá básicamente lo que dice este lint aquí es que se está usando como padre un frame layout en vez de una etiqueta de merge. Entonces, ese tipo de cosas también nos pueden dar a los developers pistas para poder mejorar incluso las cosas, incluso antes de, digamos, hacer el push a producción. La otra que tenemos acá es el Layout Inspector. El Layout Inspector, que ahora se los muestro, ese sí es más asequible, porque pues no tienes que configurar nada. Con el lint sí tienes que configurar varias cositas. El Layout Inspector lo que te va a permitir, lo tenemos aquí a la derecha, es tomar una snapshot de tu aplicación en un momento y ver cuál es la jerarquía de layouts. Entonces, como ven acá, no se alcanza a notar casi, pero tenemos esta vista y vemos que el árbol de jerarquía es un poco profundo. Entonces, eso quiere decir que tenemos aquí una jerarquía algo mala y que por ahí hay algo que podemos mejorar, porque toda esta vista que ven acá, toda esta se puede hacer con un constraint layout sin problema. Ahora bien, esto de acá no es una herramienta de diagnóstico, pero era lo que hablábamos anteriormente. Hago una mención especial a tres cosas. Una es la etiqueta merge, que ya la hablamos. La otra es la etiqueta include, que te permite también reutilizar layouts. Esto más que todo es para que tampoco dupliques tanto código XML. El merge, ya vimos la ventaja con el ejemplo del frame. Y algo que a mí sí me ha encantado es el BioStop. ¿Cuántos acá saben qué es el BioStop? 3, 4. Ok, listo. El BioStop es lo mejor que te puede pasar en la vida cuando te piden que una pantalla te muestre una cosa si pasa un error y te muestre otra si fue suceso. ¿Por qué? El BioStop es un elemento que Android nos provee para nosotros poner una vista como si fuera un dummy y nosotros le ponemos acá punta a un layout y cuando la necesitemos la inflamos. Y lo que hace el BioStop es reemplazarse por ese layout que necesitamos mostrar. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, como les explicaba anteriormente, tenemos que mostrar esto en la misma pantalla si pasa un error o esto si todo está bien. ¿Qué es lo que hace uno normalmente? ¿Qué es lo que hace uno normalmente? Uno pone su layout cuando pasa el error, su layout cuando todo está bien, y al contenedor del layout que no vamos a mostrar por defecto le ponemos gone. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? O bueno, antes de la alternativa, que es el BioStop. Cuando ustedes tienen ese escenario, están inflando vistas que tal vez nunca se vean, que tal vez el usuario nunca la vea. Entonces, el BioStop lo que hace, ustedes crean su layout aparte, el que quieren reemplazar, lo ponen apuntando a él, y si pasó el error, ustedes le dicen al BioStop inflate y te lo muestra. Entonces, ahí sí vale la pena mostrarlo porque sí lo requerimos, pero muchas veces nosotros tenemos layouts que debemos mostrar en esos escenarios y simplemente le ponemos gone y sale. Entonces, estamos inflando vistas de forma innecesaria. ¿Listo? Lo que ya vamos a ver entonces en el código, un ejemplo de la jerarquía de layouts. No voy a tomarme más tiempo con esto porque todavía tenemos contenido
por fuera del tema de la UI. Entonces voy a pasar acá al Android Studio. Primero que todo, ¿hay preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Listo. ¿En el Zoom tenemos alguna pregunta hasta acá? Sí, creo que eso era respuesta a la pregunta que hacía inicialmente. Mostrar un ejemplo del tag merge no lo vamos a mostrar acá en la charla. Lo pueden ver fácilmente en los enlaces que les vamos a pasar. Listo. Déjeme pasar aquí al Android Studio nuevamente. ¿Qué le pasó a mí? A ver. Listo. Entonces, acá, en el ítem del adapter, listo, ahí. No sé si notaron que cuando estábamos quitando backgrounds, por acá, relative layout con un solo hijo salvaje aparece. Y ese relative layout está dentro de un linear layout para poder ubicar este text view. Y aparte de eso, el parent es un linear layout también. Entonces, si nosotros vamos acá, se me olvidó dónde está la herramienta. Acá, vamos al layout inspector a tomar un snapshot de esa vista que tenemos acá. Vamos a ver a ver si puedo esconder esto. Vamos a ver acá un poco mejor la jerarquía de layouts. Entonces acá tenemos un linear layout, como vimos anteriormente. Dentro tenemos, aquí hay un frame layout incluso adicional para la action bar. Acá tenemos otro contenedor. En este caso, lo que hicimos fue cambiar esto. Esto es un constraint layout que es el padre de la lista. O sea, hasta aquí llevamos es el contenedor. Ni siquiera es la lista que les acabo de mostrar. Entonces, ya a partir de acá, tenemos el recycler view. Y ahí sí dentro tenemos un linear layout con otro linear layout con otro relative layout interno. Entonces, esta jerarquía de vistas es bastante mala. Entonces, cuando nosotros lo mejoramos a un constraint layout, van a ver que esto cambia radicalmente y la vista va a seguir siendo la misma. Entonces, voy a cambiar aquí rápidamente a un branch que ya tengo listo con la solución. Y ¿dónde está mi item? Lo que vamos a ver acá en el item es que toda esa jerarquía de vistas que teníamos la cambiamos por un solo constraint y no hay ningún otro layout acá. Pregunta. También. Un aporte de acá de las personas que están acá presenciales dijo que también tenemos un constraint como padre que podría ser un frame layout porque solamente tenemos un hijo que es el recycler view, lo cual es correcto. Entonces aquí nos estamos enfocando en la vista del item y como vimos esa lista anidada, voy a ejecutarlo acá. Un segundo que no lo veo. Vamos a ejecutarlo acá. Y lo que voy a hacer es de nuevo tomar un snapshot del layout inspector. Entonces, como ven acá, tenemos el recycler que es el padre y tenemos ahora que cada ítem, en vez de ser esa jerarquía de linear, relative, tenemos solamente un constraint con los 3 elementos. Y si ven aquí a la derecha, o la aplicación acá que la ejecuté, la vista es la misma. Esta es exactamente la misma. Ya toca que uno se ponga a cacharrear
a ver cómo funciona el constraint layout y cómo funcionan los constraints y qué es el bias y qué es un guideline. Y todas esas herramientas es cuestión de práctica. Porque muchas cosas que ustedes piensan que deberían funcionar así, no funcionan. Entonces, es cuestión de práctica. Entonces, vemos que cambiamos la jerarquía de este layout a solamente tener un constraint, lo cual, si fuera un layout más complejo, nos reduciría el tiempo de dibujado de las vistas, porque cuando nosotros tenemos varios layouts o vistas en general, las vistas pasan por un proceso de dibujado, por varios métodos donde uno mide la vista, la otra la posiciona, y si yo tengo un layout, un linear layout, por ejemplo, yo hago un paso por esos métodos una vez, pero si yo tengo un relative layout, yo hago un paso de esos métodos y luego hago otro paso de esos métodos porque tengo que ver vertical y horizontalmente cómo están ubicados mis hijos. Entonces, todas esas cosas suman. Y por debajo, o sea, nosotros podemos anidar los layouts y poner linear y relative y lo que queramos, pero por debajo eso tiene un costo muy alto. Y es algo que nosotros normalmente ignoramos. ¿Listo? Entonces, ya con esto, voy a pasar acá. Ah, bueno, antes de cerrar mi parte, les voy a mostrar la otra herramienta que teníamos. La otra herramienta que teníamos la pueden encontrar acá abajo en las mismas opciones de desarrollador, debajo de monitoring, van a ver en algunos casos aparece como profile GPU, en otros aparece como y lo que vamos a poner es las barras en la pantalla. Entonces, como ven, cuando yo estoy acá y empiezo a scrollear, voy a ver que esas barras empiezan a moverse de un lado a otro. Entonces, como ven, la mayoría de barras están por debajo de la línea verde, que es la que indica los 16 milisegundos, y con eso ya nosotros podemos indicar que esta pantalla, pues a pesar de que es sencilla, no vamos a ver un improvement de velocidad con esto que acabamos de hacer del constraint layout, pero en una aplicación más grande, con vistas más complejas, seguro lo vamos a notar. Entonces, vamos a hacer un pequeño break de 5, máximo 10 minutos y continuamos con la parte de memoria y compute. Muchas gracias. En la parte de acá derecha pueden encontrarlo unos deditos de queso y deditos de chocolate. Háganle rápido porque el chocolate es un menos, entonces pueden acabar. Sí, espérate. Espera, date cuadrando eso. Una pregunta. ¿Viene gente que para leer? ¿Hasta qué hora lee? Entramos como les decía, los que están en el Zoom, a un pequeño break de 5 o 10 minutos y ya regresamos con más contenido.
¿Dónde está? Pues te mandé Juan que me ayude, ¿ok? No, en último compartiste aquí ya.
Aló, aló, aló. ¿Ahí escuchan? Sí, ya. Bueno, me pararon ya estaba motivadísimo, pero bueno, otra vez empiezo. Básicamente el stack aloja solamente variables locales, primitivas y referencias. Y el heap aloja objetos y las clases. ¿Qué quiere decir esto para que lo vea muy fácil? Ahí ven que hay una variable que se llama valueUser igual a user. Digamos que la parte de la stack, la parte izquierda la pueden ver como que se guarda en el stack y la parte derecha en el heap. Y ese igual es como la flechita que va de una a la otra. Es decir, que del stack se hace siempre referencia al heap cuando se crea un objeto. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos, ejecutamos código y empezamos a llenar el heap. Y el heap tiene un límite. Entonces, digamos que debe haber una forma de limpiar ese heap. Cuando digamos que tenemos objetos dentro del heap que no se limpian, esto se llama memory leak, que me imagino que han escuchado que es un memory leak. Básicamente es eso, simplemente es un objeto que tenemos por ahí en el heap que no podemos eliminar y que nos está haciendo ruido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos ayuda Android a eliminar estos objetos que quedan dentro del heap? Nos ayuda a eliminarlo por medio de algo que se llama Garbage Collector. Básicamente Android lleva mucho tiempo tratando de mejorar un algoritmo para limpiar esas cosas que quedan dentro del heap. Entonces, básicamente, ¿qué hace el Garbage Collector? Hace dos cosas. Encuentra los recursos que no son necesarios, los libera del heap y eso lo hace automáticamente. Es decir, cada cierto tiempo. Nosotros no tenemos que decirle como desarrolladores, yo quiero que me ejecute el Garbage Collector, no. Porque digamos que ya ellos han gastado mucho tiempo en hacer que eso funcione de la mejor forma posible. Entonces, la pregunta es que si el Garbage Collector funciona tan bien, entonces, ¿por qué tenemos memory leaks? No sé si alguno me pueda responder esa pregunta. ¿Hay referencia? ¿Y por qué hay referencias? No, básicamente lo que pasa es que en Android ustedes saben que el usuario va entrando de una pantalla a la otra y esas pantallas van muriendo. Entonces, si nosotros hacemos las cosas mal en el código, puede que la pantalla esté muerta, pero cosas que tenga esa pantalla sigan en el... Es decir, que, o sea, cosas que tengan, o sea, que como referencias que deja esa pantalla, hacen que la pantalla no sea garbage colectada, por así decirlo. Sí, no sé si eso exista, pero suena bien. Porque no conocemos las estructuras de datos. Bueno, por acá dicen que es porque no conocemos las estructuras de datos adecuadas. Yo creo que eso no es tanto a nivel de estructuras de datos, sino que es más a nivel ya de Android. ¿Sí? Y el ciclo de vida de los componentes de Android. Bueno, ahí. Y bueno, entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Voy acá en vivo a mostrarles cómo primero detectar y después cómo solucionar un memory leak. Espero que me salga, esto me salió bien ayer, espero que me salga bien hoy. Si no, me disculpan. ¿Ah? Sí. Ah, pucha. Ah. Gracias ahí porque me está engañando. Ahí sí salió. ¿En el Zoom lo ven bien o lo ven? ¿Sí? Bueno, entonces digamos, esta es una aplicación muy simple. Son básicamente dos pantallas. Una
esta pantalla que dice Go to Next Screen y pues el botón lleva a otra pantalla, como su nombre lo indica. Entonces, esto lleva Go to Next Screen. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a darle back. ¿Sí o no? Entonces, les quiero mostrar por acá el profiler. Bueno, básicamente lo que voy a usar yo para encontrar memory leak es algo que nos provee Android que se llama profiler. ¿Eso que nos permite? Nos permite, bueno, otra vez tengo que hacer la prueba. Nos permite medir, ver en tiempo real cómo está la CPU, la memoria, la red y la batería. Entonces, bueno, acá voy otra vez a hacer la misma prueba, go to next activity. Después me voy para atrás. Y listo. Entonces, si entramos por acá, miren que acá en la parte de arriba les aparece que la activity que está en este momento, ¿no? La primera era main activity, después second activity, después se murió second activity y ahora está main activity otra vez. Entonces, básicamente nos metemos por acá. Esta pues es la memoria en vivo y en directo. Espérate, es que no puedo. Pongamos esto grande. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un dump de la memoria. Sí, un dump que es básicamente, un dump es, cogemos todo lo que hay en el heap y lo escaneamos. ¿Sí? Entonces aquí me hizo el dump. Entonces por acá, donde dice arrange by class, filtramos por paquete, buscamos nuestro paquete com, recaldev, performance. Y acá vemos que hay dos activities. ¿Sí? Aquí vemos que el singleton, el second activity, está viva. ¿Sí o no? Pero ¿por qué está viva si digamos que ya la había matado? O sea, ¿por qué queda en memoria? Entonces, acá nos metemos a ver la instancia, digamos que acá pueden ver las instancias. Y por acá vemos que está destruida y que está finalizada. Entonces la pregunta es por qué eso, o sea, por qué si ya la activity no se está mostrando si está destruida, ¿por qué queda guardada en el heap? Entonces para responder eso, pues bueno, bueno, otra cosa que les quiero mostrar es que uno acá a través de esta herramienta puede simular un garbage collection. Si ven acá esta basurita, acá podemos simular el garbage collection. Otra vez, ¿sí? Forzar el garbage, eso, forzarlo. Entonces, bueno, antes de mostrarles cómo solucionar el memory leak, voy a mostrarles otra forma de detectarlo. Me imagino que conocen Leak Canary, ¿lo han escuchado? ¿No? Bueno, básicamente, Leak Canary lo que nos permite es encontrar estos memory leaks. Sí, básicamente, pero esa vez no tenemos que hacer ningún análisis. Ella misma, esa misma librería nos la detecta. Ya les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, ahí está compilando el proyecto. Ahí está. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a hacer, ahora vamos a hacer lo mismo utilizando Leak Canary. Entonces voy a empezar a jugar con esto y ella misma debería detectarme el leak. Si no me lo detecta, que ya me ha pasado, lo que hacemos es que se instala otra aplicación acá que se llama Leaks. Y lo que podemos hacer es acá darle este botón que dice Dump Heap Now y irnos ahora sí a la aplicación y empezar. ¿Sí? A ver. Entonces miren que acá arriba dice que está analizando ahí se ve así. Ahí dice que está ahí está analizando, donde dice analizando el heap dump. Finding dominators, no sé qué es eso, la verdad, pero... Ahí está computing native, listo.
Ahí está parseando ya el hip down, ya nos va a decir un resultado. Uy, eso nunca se me ha demorado tanto, la pucha. Ah, puede ser eso. Bueno, ahí terminó. Ah, no me detectó ningún leak. Bueno, a ver. Ah, bueno. Bueno, dumping now. Vamos a prueba nuevamente, ya que como tenemos el profile del Android Studio levantado, eso consume bastante. Ah, bueno, aquí sí la encontró, miren, era eso. Lo que hicimos fue básicamente apagar el profiler y reintentar de nuevo la prueba con el canal. Entonces, básicamente, miren lo bonito que es esta aplicación. Él nos dice acá que detectó un leak, ¿sí? Entonces, si le damos si abrimos esta pantalla, nos aparece como la traza de ese leak. Entonces, ahí nos dice que es singleton, algo relacionado con un singleton sample second activity is destroyed true, ¿sí? Entonces, ahora vamos a revisar el código. Singleton sample. Bueno, básicamente, entonces, ¿qué hice yo para generar este leak? Esto fue intencional. Tengo un objeto, un singleton, ¿sí? En Kotlin, básicamente, ahí sí ven bien el código, lo hago un poquito más de zoom. Listo. Lo que hice fue generar un singleton en Kotlin, pues simplemente declarando un object se genera un singleton. Tengo un contexto y tengo un método que se llama returnActivity en el que recibo un context, ¿sí? Entonces, en la second activity, en el onCreate, lo que hago es que hago referencia a ese método del returnActivity y le paso este activity, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? A un singleton, que es un objeto que se muere mientras esté viva la aplicación, le estoy mandando un activity que tiene su propio ciclo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Claro, digamos, para el sistema, esa referencia no deja que el garbage collector actúe. Entonces, la activity nunca se va a reciclar. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? En este caso es muy fácil solucionarlo. Simplemente le pasamos, en vez de la activity, le pasamos el application context. ¿Sí? Digamos que se recibe un context. ¿Por qué? Porque el context está vivo pues, mientras está vivo toda la aplicación, el application context. ¿Sí? Pues de esta forma, si lo volvemos a correr, entonces vamos a hacer la misma prueba. Aquí leaks. Aquí down him now. Y aquí entonces vamos para acá y nos devolvemos. Está demorando otra vez. Me toca esperar un momentico. Pero la idea es que básicamente pues con eso que hicimos no debería aparecer ningún leak en la aplicación. Y si si digamos nos metemos a ver lo que hicimos al principio, la memoria, tampoco debería estar la instancia del objeto creada. Bueno, dale. Mientras termina el canal, les comento a las personas que están acá, por favor, cuando finalice la charla, se quedan un momento. Voy a volver a correr el heap. Bueno, yo creo que pues seguimos la charla mejor y ahorita vamos a...
Bueno, voy a, como no sé, la aplicación está lenta, voy a mostrarles por acá por el profiler cómo lo podemos hacer. Ahí. Ya se me trabó. Se trabó el computador. Ah, bueno. Denme un momento que estamos teniendo un par de problemas técnicos con el computador. A ver si se puede solucionar de forma rápida. Listo. ¿Aló? Listo. Digamos que lo que voy a hacer ahora, entonces voy a hacer digamos que tuve un problema con Leak Canary y está como muy lento, pero les voy a mostrar entonces por acá que eso que hice sí solucionó el memory leak. Básicamente meto a memoria, voy a la activity. Y ahora otra vez voy a hacer el doom de la... Por acá, by class. By package, le pueden arras by package performance y bueno, ahí bueno, no sé qué pasó ahí. A ver. Esto siempre pasa que, que en las charlas las cosas no funcionan bien, pero a ver. Voy a intentar con Leak Canary mejor la última vez. No sé por qué. ¿Sí? Bueno, digamos que bueno, no sé por qué no funcionó acá, las cosas no funcionan cuando uno las va a mostrar, pero bueno, la idea es que, digamos que con eso solucionamos ese leak. ¿Listo? Sí, también. Sí, digamos que sí, otra forma sería volver nulo la referencia del singleton, del context del singleton en el onDestroy de la activity. Entonces, bueno, estas son como las posibles causas comunes de memory leaks. Entonces, primero lo que ya hemos visto, singleton referenciando componentes de Android. También cuando se suscribe a un listener y no se desuscribe, también puede generar memory leaks. También cuando hay variables estáticas referenciando componentes de Android, también puede pasar. Y también cuando hay inner classes. ¿Sí? Diego, puedes quitar ese. Quítate ese texto. Entonces, digamos, este es un ejemplo que quería mostrarles sobre cómo solucionarlo en inner classes. Digamos, entonces tenemos una syntask. Tenemos una activity que dentro tiene una inner class que es una syntask. Y básicamente lo que hacemos es, en el método onPostExecute, mostramos un resultado de la activity. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Las inner classes, las inner classes por dentro guardan una referencia del papá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si esto no termina, pero esto ya terminó, él no va a dejar que esta activity se recicle. ¿Sí? Porque como este tiene una referencia y no ha terminado, cuando pase el garbage collector no va a dejar que se recicle. Entonces, digamos, una posible solución sería, pues podemos ver que sería, si no tenemos una inner class, sino una clase normal, una clase estática, podríamos pasarle la activity como parámetro y utilizar acá el activity.showResult. Pero ¿qué pasa? Es exactamente lo mismo. Hay una referencia fuerte de la syntax a la activity. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Con un weak reference. Básicamente hay dos tipos bueno, hay más tipos, pero las que más se conocen son el weak reference y strong reference. Sí, la que teníamos antes era un strong reference. El weak reference, ¿qué hace? Si el garbage collector detecta que un objeto depende de otro que tenga una weak reference, lo que hace es eliminarlo. Él dice, no, esto es una weak reference, lo podemos entonces quitar del heap. Entonces, eso sería como la forma de solucionar este memory leak.
Entonces, bueno, por último, para terminar esta parte de memoria que les quería compartir, cómo... sí. 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 Sobre corrutinas, pues, o sea, es que, bueno, uno depende de cómo usemos las corrutinas, ¿no? Porque digamos que en corrutinas todo está muy desacoplado. Entonces uno nunca va a tener, digamos, que mandarle una activity a una corrutina, ¿no? Entonces sería como... Sí. Claro. Son contextos y contextos diferentes cuando trabajas con cortinas. Así como cuando trabajas con el requisado, además tienes que hacer un dispose. Si lo trabajas de la activity en el on-stop o en el on-destroy, pasa similar con las cortinas. Si tienes tu cortina, normalmente lo pones con un cortina scope en el view-model, lo que tienes que hacer en el on-tier del view-model para jugar con el ciclo de vida es hacerle a un cancelable, pues llamarlo los cancelables de la cortina en la última etapa del ciclo de vida del elemento con el que se trabaja. Claro, sí, digamos, sí, o sea, todo se tiene que hacerle dispose en el on-display cuando el elemento de Android va a morir, el componente de Android va a morir, hay que hacerle dispose. Sí, también se podría utilizar ahí. Sí. Entonces, como para terminar esta parte del Garbage Collection, del Collector, les quiero pues como mostrar como el efecto que puede tener el performance. Pues digamos que como había dicho Diego, digamos que Android pinta los frames cada 16 milisegundos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos varios ciclos de Garbage Collection en ese muy rápido? ¿Sí? Digamos, si el sistema ve que tenemos muy lleno el heap de cosas, entonces va a ejecutar ciclos de Garbage Collection más frecuentemente. Eso es una tarea que es muy costosa. Entonces, digamos que eso podría hacer que nos ocupemos parte de los 16 milisegundos o más de los 16 milisegundos en tratar de hacerle Garbage Collection. Entonces, en ese caso, pues la aplicación se va a ver como que va a tener drop frames y se va a ver como lenta. Pues digamos, por eso es importante cuidarse tanto de esto y además que las activities son componentes muy, muy grandes, tienen muchas cosas. Tienen views, tienen muchas views, tienen muchos componentes, muchas dependencias. Entonces, digamos que como son objetos tan pesados, por así decirlo, pues llena mucho el heap. Entonces, bueno, ya para pasar a otra parte de procesamiento, pues les quiero hablar sobre un poco de compute. Digamos, estas son dos estrategias que son muy usadas para optimizar el código. Básicamente una es caching, que es guardar los datos para utilizarlos después. Eso lo hacemos mucho, digamos, cuando, digamos, eso es un término muy conocido y muy antiguo. Por ejemplo, ustedes me imagino que han utilizado RAM, ROM o alguna memoria local para las aplicaciones móviles. Entonces, lo que hacemos, ahí que estamos haciendo, estamos aplicando caching. En vez de ir al servidor, guardamos los datos en caché y los recolectamos. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? ¿Ah, no? Ah, bueno. Entonces, básicamente, o también podría ser este ejemplo que calcular un dato varias veces cuando el resultado siempre es el mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una lista de usuarios en caché y todo el tiempo la estamos consultando. Entonces, lo que puede hacer uno es guardarla una variable y usarla después. Y el batching, que es otra de las estrategias, es simplemente organizar los datos para que al operarlo sea más eficiente. Entonces, digamos, este es como un ejemplo que me encontré por ahí. Básicamente tenemos un problema que es que tenemos un arreglo que tenemos, de unos valores y tenemos otro arreglo en donde lo que queremos es encontrar todos esos valores dentro de este arreglo, ¿sí? O sea, básicamente le explico. Tenemos este arreglo que es el arreglo en el que queremos buscar cosas y el otro arreglo en donde tenemos los elementos que queremos buscar. Entonces, básicamente lo que podríamos hacer, pues la solución fácil sería ir uno por uno buscándolo, ¿sí? En qué posición está. Pero una forma mejor de hacerlo
es ordenando esto y haciendo un binary search, ¿sí? Eso nos da una mejor complejidad algorítmica. Entonces, de eso se trata el batching. Básicamente es, antes de nosotros ponernos a operar todo como vengan los datos, es pensar un poquito y ver si hay una mejor forma de optimizarlos para hacer operaciones constantemente. Y acá les quiero hablar un poco de procesamiento, la parte del main thread. Básicamente el main thread es el hilo pues, principal de Android que se encarga de las cosas que tengan que ver con la UI. Y si el hilo principal es bloqueado, pues aparece el diálogo Application Not Responding. ¿Sí? Entonces la idea es delegar todos los trabajos pesados a otros hilos. Entonces, con base en esto, les voy a mostrar un código que tengo acá. También, digamos, la idea es verlo en el profiler también. Acá hay... Acá está haciendo Gradle Sync. Listo, hizo sync, entonces voy a correr la aplicación. Esto va a correr la aplicación. Ahí instaló. Bueno, esta es una aplicación muy simple. Lo que hacemos es, entramos un número de usuarios y lo vamos a crear. ¿Sí? Entonces, básicamente entramos 10 y creamos 10 y él nos muestra, y en el texto del medio, él nos muestra el número de usuarios que creamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo nos va con 1000. Sí, hasta ahora todo parece muy bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si le ponemos esto? ¿Sí ven que ahí la aplicación está como muriendo? Bueno, ahí murió la aplicación. Pero, digamos que básicamente, bueno, ahí murió porque el número es más grande que un entero. Entonces, hubo como un overflow. Sí, pero entonces lo que les quiero mostrar acá es cómo ver estas tareas de compute dentro de la aplicación. Entonces aquí voy a correr otra vez el profiler. Acá en esta vez me meto a CPU. Entonces si ven acá en la parte izquierda, aquí tenemos todos los hilos. ¿Sí? Este que dice de performance es el main thread. Entonces lo que voy a hacer yo es, voy a empezar a mandarle cosas. Entonces voy a empezar a mandarle cosas al main thread, de pronto un poquito más pesaditas. Entonces si ven esos picos que están pasando acá, estos picos que están acá verdes, cada uno de estos picos pues es básicamente el tiempo en que el main thread es ocupado. ¿Sí? Cuando está en verde es porque le están ocupando. Miren que acá, digamos, no está ocupando el main thread, entonces está gris. Y cuando el main thread está esperando otro hilo, es amarillo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá entonces lo que podemos hacer es que vamos a hacer trace Java methods. Vamos a guardar. Vamos a tomar una traza de lo que está haciendo el procesador. Entonces, mira, acá nos mostró estas gráficas. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Digamos que en el código, el método que consulta los usuarios es este getUser. ¿Sí ven? Este es, pues, básicamente es un foro donde acá tenemos el número de usuarios y los vamos agregando a una lista. ¿Sí? Entonces, si vemos acá, si buscamos, acá podemos buscar
por get users. La podemos buscar por get user. Entonces acá vamos a ver el tiempo que se demoró haciendo ese procesamiento. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Esto es muy útil porque ustedes con esta herramienta pueden hacerle profiling a su código. Entonces van viendo cuánto se demoran los métodos y ahí pueden ir sacando. Entonces, ustedes lo que hacen es primero revisan eso, sacan esta traza y van revisando como que, este método ¿por qué se demora tanto? Este método ¿por qué se demora un segundo? ¿Por qué se demora 2 segundos? Entonces, con base en este análisis, pueden ustedes mejorar su código y hacer lo que sea mucho más eficiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿Conocían ya el profiler o no? ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Alguien por acá pregunta? El IO no es el uso del object, sino de este referenciado. No. El IO no es el uso del object, sino de este referenciado componentes de Android. Esto es de la parte de memoria. El IO no es el uso del object, sino de este referenciado componentes de Android. Sí, exactamente. Lo que pregunta ella es si el IO es que usamos singletons. Bueno, digamos que singleton es un antipatrón, no deberíamos usarlo. Pero en el caso de que lo necesitemos por alguna razón, entonces, o sea, se puede usar, pero la idea es no tener referencias de Android en el singleton, porque eso es lo que causa que no se puedan garbage colectear los elementos. ¿Alguna otra pregunta? ¿En la sala? ¿En el Zoom tiene alguna otra pregunta o ya estamos claros? No hay más preguntas para ahora en el Zoom, entonces que les vamos a mostrar acá. Sí. Digamos que cuando inyecta el contexto usando Dagger, lo que tiene es que sabes qué contexto está inyectando. Entonces, inyecta siempre el contexto application, entonces ahí te libras de los memory leaks. No, pues que yo conozca Weak Reference para esos casos, y pues esa es muy buena, pues de inyectar siempre el application context en todo. También es otra forma, sí. Siempre se llama antes de que la API haya sido resignada. En teoría sí. Entonces, no lo puedes poner en el stop porque si de pronto el usuario la mandó a background y es como un step background, el sistema le dice un stop. Entonces, cuando el usuario quiera, si quiere volver al timer, pues tu actividad va a estar en válido porque ya todo estuvo verificado. Entonces, la base de es el nombre, porque donde se llama antes de que el sistema operativo intenta reclamar para mover. ¿Alguna otra pregunta por acá en la sala? A ver si hay alguna otra pregunta. Parece que no tengo más preguntas. Este es el... Este es el GitHub de... perdón. Ese es el GitHub
de los ejemplos que les acabamos de mostrar. Es público, pueden tomarle una foto, pueden anotar el enlace, pueden escanear el código QR. Traté de poner opciones para todos. Una vez entren al GitHub, en el README de la Master Branch van a tener unos enlaces a mucha de la información que dijimos acá, incluso más como las cosas que omitimos de transparencias y demás. Entonces, con esto, digamos que ya todos le tomaron foto. Me espero un segundo que todavía veo cámaras. ¿Estamos? Listo, parece que estamos. Entonces, de mi parte, de parte de Jera y de parte de Globan, muchas gracias a todos por haber estado en esta charla. A las personas del Zoom, hicimos todo lo posible porque personas que no vivieran acá en Medellín también conocieran este tipo de cosas de performance, temas de performance en aplicaciones móviles, en este caso Android. Entonces, muchísimas gracias a todos. Como les dije antes, las personas que están acá en la sala se me quedan un momentico y arrancamos con algo que voy a hacer supremamente rápido. Gracias. Muchas gracias por asistir a las personas del Zoom.